Buenos días, hoy voy a hablar sobre la quinta vía de Santo Tomás de Aquino, también conocida como la vía del gobierno del mundo, teológica o del orden y la finalidad. Esta vía forma parte de las 5 pruebas que Santo Tomás propuso para demostrar racionalmente la existencia de Dios. Su planteamiento se basa en la observación del mundo y en la lógica inspirada en Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de la antigüedad. Como contexto histórico y filosófico, para entender esta vía primero debemos situarnos en el siglo XIII, época en la que vivió Santo Tomás de Aquino. Este era un momento en el que el pensamiento europeo estaba profundamente influido por la religión, pero también comenzaba a abrirse al razonamiento filosófico. En ese tiempo muchos creían que la fe y la razón eran cosas opuestas. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino quiso demostrar que la razón puede guiarla a la fe y creer en Dios no implica renunciar al pensamiento lógico. Su objetivo fue demostrar que la existencia de Dios podía deducirse racionalmente a partir de lo que observamos en el mundo natural, y para eso escribió las famosas 5 vías, que no son argumentos religiosos, sino razonamientos filosóficos. Cada vía parte de un hecho observable y llega a una conclusión lógica, la necesidad de un primer principio, un ser supremo que explique todo lo existente. Antes de entrar en detalle con la quinta vía, mencionaré brevemente la 5, que es la vía del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro, por lo tanto debe existir un primer motor inmóvil. La segunda, vía de la causa eficiente. Todo tiene una causa y no puede haber una cadena infinita de causas, debe existir una causa primera. Tercera, vía de lo contingente y lo necesario. Como todo lo que existe puede dejar de existir, debe haber un ser necesario que dé origen a los seres contingentes. La cuarta, la vía de los grados de perfección. Existen distintos grados de perfección, por tanto debe existir un ser absolutamente perfecto. Y después la vía del gobierno del mundo o teológica. El orden y la finalidad del universo muestran la existencia de una inteligencia que lo dirige. Esta última, la quinta vía, es la que voy a explicar con más detalle. ¿En qué consiste esta vía? Santo Tomás parte de una observación que todos podemos hacer. En el mundo natural todo parece tener un orden y una finalidad. Por ejemplo, los cuerpos siguen leyes físicas precisas, las plantas crecen orientándose hacia la luz, los animales buscan alimento, reproducirse y proteger a su especie, y los elementos naturales actúan de manera regular y predecible. Nada de esto ocurre al azar. Santo Tomás se pregunta entonces, ¿cómo es posible que las cosas sin conocimiento ni conciencia, como los planetas, las piedras o las plantas, actúen de manera ordenada, buscando siempre un fin determinado? Su respuesta es que las cosas naturales no pueden dirigirse a un fin por sí mismas, porque no tienen conocimiento. Solo pueden hacerlo si una inteligencia superior las orienta hacia su finalidad. Y para explicarlo usa una comparación muy simple pero profunda. Así como una flecha no puede dirigirse sola al blanco, sino que necesita de un arquero que la dispare. Del mismo modo, las cosas del universo que carecen de razón solo pueden actuar con propósito si una mente inteligente las guía. Esa mente, según Santo Tomás, es Dios. El razonamiento de esta vía se puede resumir en 3 pasos. En la naturaleza, ya que los seres humanos no tienen conocimiento, actúan siempre de forma ordenada, buscando un fin. 2, los seres sin conocimiento no pueden dirigirse por sí mismos hacia un fin, y por lo tanto debe existir un ser inteligente que los dirija hacia su fin. Y este ser, afirma Santo Tomás, es Dios. Este tipo de racionamiento se llama teológico, porque viene del griego telos, que significa fin o propósito. Por eso también se le conoce como la vía del fin o de la finalidad. La base filosófica es que la quinta vía está inspirada en la filosofía de Aristóteles, quien decía que toda la naturaleza tiene una causa final, es decir, una meta o algún propósito hacia el cual tiende. Santo Tomás retoma esta idea y la aplica al universo entero. Para él, el orden que observamos no es una coincidencia. Las cosas actúan de manera coherente porque están dirigidas por una causa suprema inteligente. En otras palabras, si el mundo tiene leyes, regularidad y armonía, eso indica que no es producto del azar, sino de un plan racional. Podemos entender esta vía con un ejemplo sencillo.
Imaginemos que tenemos un reloj y todas sus piezas están colocadas de forma precisa para cumplir una función, que es marcar la hora. Si encontráramos un reloj en el suelo, no pensaríamos que se formó por casualidad, sino que alguien lo diseñó y lo armó con un propósito. De la misma manera, Santo Tomás dice que el universo, lleno de orden y leyes exactas, muestra signos de haber sido diseñado por una inteligencia. Otro ejemplo más actual es el ajuste fino del universo. Las leyes físicas, las distancias planetarias y las condiciones de vida parecen estar perfectamente equilibradas. Si una de esas condiciones fuera un poco distinta, la vida no existiría. Para muchos esto no puede explicarse únicamente por azar. Esta vía ha recibido bastantes críticas importantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el filósofo David Hume argumentó que no podemos comparar el universo con una máquina porque no tenemos otro universo con que contrastarlo. Según él, el orden en el que percibimos podría ser simplemente una característica natural del mundo sin necesidad de un diseñador. Más adelante, con la teoría de la evolución de Charles Darwin, se explicó que la complejidad de los seres vivos puede surgir de procesos naturales sin requerir una inteligencia externa. En la actualidad, algunos científicos sostienen que el orden del universo se debe a leyes matemáticas o propiedades físicas, y estas leyes no necesitan una causa consciente detrás. A pesar de todas estas críticas, muchos filósofos y teólogos contemporáneos siguen defendiendo la vía teológica. Por ejemplo, William Lane Craig, Richard Swinburne sostienen que el universo muestra una coherencia tan precisa que es razonable pensar en una inteligencia ordenadora. Otros afirman que el argumento de Santo Tomás no depende de los detalles científicos, sino del hecho general de que el mundo tiene leyes, una estructura y una dirección. Y eso, según ellos, sigue apuntando a una causa inteligente. Así que la quinta vía no pretende competir con la ciencia, sino complementarla, ofreciendo una explicación filosófica al porqué del orden, no solo al cómo. Hoy la quinta vía sigue siendo bastante relevante, aunque se interprete de manera distinta. No se trata de pensar en un Dios que mueve las piezas del universo como si fueran engranes, sino de reflexionar sobre la inteligencia y el propósito que se manifiestan en el orden natural. Incluso muchos científicos no creyentes reconocen que el universo parece estar estructurado de forma racional y comprensible, lo que lleva a cuestionarse si hay una razón última detrás de esa estructura. Por eso la vía teológica sigue siendo una invitación a pensar y a preguntarnos si la realidad tiene un sentido o si todo lo que existe es un producto del azar. En conclusión, la quinta vía de Santo Tomás de Aquino afirma que el orden y la finalidad del mundo no son fruto del azar, sino que apuntan a la existencia de una inteligencia suprema que lo dirige, y aunque ha sido criticada y reinterpretada con el paso del tiempo, su valor no está solo en probar la existencia de Dios, sino en recordarnos que el universo tiene un orden racional y que este orden invita a la reflexión sobre nuestro origen y el propósito que tenemos. Más allá de que sea una prueba científica, es una razón filosófica que busca unir la mente y la fe, así como la observación y la trascendencia. Y sobre todo nos deja una pregunta abierta que sigue siendo actual. ¿Existe un propósito de todo detrás del universo o todo lo que vemos es solo casualidad? Muchas gracias.